Salmos 119. La semana pasada hicimos un recorrido por todo el Salmo hablando de por qué conocer la palabra de Dios, y luego hablamos de nuestra actitud para conocer la palabra de Dios, y terminamos hablando de los beneficios de conocer la palabra de Dios. Entonces yo voy a resumirle la predicación de hoy a usted en los próximos 30 segundos. Hoy vamos a hablar de por qué obedecer la palabra. Segundo, cómo obedecer la palabra. Y tercero, los beneficios de obedecer la palabra de Dios. Así de que si usted tuviera que irse hoy, ya sabe de qué vamos a predicar. ¿Está bien? Si tuviera que irse ya. ¿Cuáles son los 3 puntos de hoy? ¿Por qué obedecer la palabra, por supuesto? ¿Cómo obedecer? Y los beneficios de obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Obedecer es simplemente hacer lo que la autoridad manda. Es acatar la orden. Es hacer lo que se nos pide que hagamos. En el plano cristiano, lo mejor para definir lo que es obediencia a Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere usted ser un cristiano obediente? Asegúrese de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde hay que ir para conocer la voluntad de Dios? Hay que ir a la palabra. Por eso estamos predicando lo que estamos predicando, del valor de obedecer la palabra de Dios. Pero estudiando un poco sobre la definición de obedecer, encontré algo que me parece oportuno mencionar. En su significado original, la palabra obedecer implica escuchar muy bien. Aprender a escuchar. Porque nadie puede obedecer lo que antes no ha escuchado bien. ¿Qué hay que hacer para aprender a obedecer? Escuchar muy bien. Si yo le digo a mis hijos, vete al cuarto y en el cajón tal hay una cajita así, la destapas y sacas tal elemento y me lo traes. Si él no recibe, si él no escucha bien, por más interesado que esté en obedecer, no lo va a poder hacer. Y ahí es cuando regresan al rato diciendo, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Dónde es que está lo que dijiste? O algunos, como los míos en ocasiones, llegan con otra cosa. ¿No le ha pasado que hasta uno mismo, la esposita le dice a uno, cuando vengas, traes por favor esto para el almuerzo? ¿Qué falta? La ensaladita, la libra de esto, el kilo de aquello, lo del jugo. Y llega uno a la casa y llega con otra cosa. ¿Y esto qué es? ¿No me dijiste que trajeras eso? No, yo no dije que trajeras eso. ¿Qué pasó? Escuché mal. Entonces, un principio inherente, innegociable para poder obedecer es aprender a escuchar. Cuando aprendo a escuchar, puedo hacer bien lo que se me indica. Entonces, ¿qué hay que hacer para obedecer a Dios? Aprender a escucharlo. ¿Y qué implica escucharlo? Implica escuchar su voz, la voz de Dios en su palabra. Por eso usted está tan aplicado hoy, sentadito ahí. ¿Qué está haciendo? Está escuchando atentamente. Y animo a los que no lo hacen aún, tomar noticas y escribir de todo esto que enriquece el proceso. ¿Sabe qué vamos a hacer? La próxima semana terminamos de enseñar estos 3 bosquejos sobre conocer, obedecer y enseñar. Y yo les voy a entregar a ustedes las 3 enseñanzas en una sola, para que usted tenga el material
a la mano y lo pueda consultar después. ¿Está bien? Entonces no se me preocupe por eso. Me interesa que lo lleve y lo pueda ver con más claridad en casa, ¿por qué no en familia? Vivimos un tiempo en el que las personas quieren hacer lo que nos parece que debemos hacer. Vivimos en un tiempo donde de muchas maneras se nos enseña a hacer nuestra propia voluntad antes que hacer la voluntad de Dios. Se nos enseña a vivir como nos parezca bien. Se nos enseña a no rendir cuentas bajo la famosa frase y mentirosa frase de decir: yo soy libre y no tengo por qué estar sujeto a lo que nadie o a lo que alguien quiera decirme. Una falsa libertad. Eso hace que se ignoren más y más los principios divinos. ¿Desde dónde comienza la desobediencia? ¿Dónde comienza? En la familia comienza desde nuestros bebés. Desde nuestros bebés. Algunos muchachitos se salen de las manos a los 12, 13, 14 años y los papás se quedan sin recursos para controlar a ese muchachito de 12, 13 años. Pero hoy algunos con 3 o 4 años ya son un problema para papá y mamá. Anoche enseñábamos en un barrio acerca de cómo se patrocina la desobediencia de los niños, cómo se patrocina la mentira, cómo se patrocina la mala actitud, el irrespeto de los niños hacia papá y mamá. El niño de 2 años, más o menos, que ya todavía no habla bien, todavía no lo hace, pero le preguntan: ¿quién rompió esto? Y el niño ya aprendió a decir: yo no fui. Mintiendo, por supuesto, mintiendo. Y papá y mamá, a cambio de corregir su mentira, dicen: ay, qué lindo, cómo está aprendiendo a mentir. Mire lo inteligente que me salió este niño. Qué vivo es mi hijo. ¿Cuál vivo? ¿Cuál inteligente? Para ser mentiroso, para engañar a papá y mamá, para ser pecador, no hay que ser inteligente, solo hay que dejarse llevar por las corrientes de este mundo. Eso no es viveza. Papá y mamá enseñándole a su hijo a decir groserías, y como los dicen a media lengua, entonces suena más bonito según los papás. Y se patrocina la desobediencia en casa. No le haga caso, le dice el papá al bebé para que no le haga caso a la mamá. No vaya, papito, no vaya. O ella al revés, ella diciéndole al niño que no le haga caso al papá, porque es un juego, porque es un juego. Pero ese niño está aprendiendo principios para la vida. Y si no puedes controlar a un niño con 3 o 4 años, no podrás controlar a un adolescente. Si no puedes controlar a un bebé de meses, no podrás controlar al joven después. ¿O qué cree? ¿Que después cambian y es más fácil? No, señor. Es ahí, en esos primeros años, donde se siembran los principios para la vida, de obediencia, de respeto, de honra a los papás. Es muy difícil para algunos obedecer. Veamos en qué consiste obedecer la palabra a la luz del Salmo 119. Primero, ¿por qué obedecer la palabra de Dios? Vamos a caminar este salmo. Versículo 4. ¿Por qué obedecer la palabra de Dios? Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Quién lo encargó? ¿Quién lo encargó? Dios mismo. ¿Qué dijo el Señor? Tienen que guardar muy bien mis mandamientos. Ese encargo, alguno podría suponer: está pidiendo el favor o lo está dando como una posibilidad. No, en otras versiones dice literalmente: tú ordenaste, tú mandaste,
Tú estableciste que tu palabra tiene que ser guardada. La Biblia dice: estas palabras estarán en tu corazón y las vas a enseñar y las vas a repetir a tus hijos por la mañana, por la tarde, en la noche, en el camino, en la mesa, antes de dormir. Y vas a repetirlos todos los días para que estas palabras pasen de tu corazón al corazón de tus hijos. Y vas a guardar estos mandamientos. Es una exigencia divina. ¿Por qué obedecer la palabra? Porque Dios lo dio como una orden. Varón, dama, jovencitos, obedecer la palabra de Dios no es una opción. No es simplemente un estilo de vida. No es simplemente una costumbre religiosa. No, es el mandato de Dios para todo ser humano. La palabra de Dios tiene que ser obedecida. No hay opciones. Segundo, ¿por qué obedecer la palabra? Porque la palabra es eterna. Versículo 89. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Por qué hay que obedecer la palabra? Porque la palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué dice la Biblia? Pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde, ni una jota dejará de ser cumplida, dice la palabra de Dios. ¿Por qué debo obedecer la Biblia? Porque es el único libro eterno. En estos días mis hijos estaban leyendo libros que yo leí cuando tenía 7, 8 años, para el colegio y para su estudio. Y yo dije, ¿cómo es posible que estos libros todavía existan? Pero esos libros tienen nuevas ediciones y los modifican y les ponen un idioma más actualizado de acuerdo al proceso académico que viven nuestros hijos y nuestras generaciones. Entonces el libro que ellos están leyendo tiene variantes con los que yo leí, porque tienen un idioma, unas palabras más acordes a la época, y los van acomodando. La palabra de Dios no será transformada, no será adulterada, no necesita ser modificada, porque la palabra de Dios es eterna. Lo que se leyó hace 200 años es lo mismo que se lee hoy, porque la Biblia permanece para siempre. Por eso debemos obedecer la Biblia, porque permanece, no se desgasta. Su libro sí, pero la palabra de Dios nunca entra en desuso. ¿Por qué obedecer la palabra? Versículo 86. Porque toda la palabra de Dios es verdad. ¿Qué dice el versículo? Todos tus mandamientos son verdad. ¿Hay alguna mentira en la palabra de Dios? ¿Hay algún error? ¿Hay alguna inconsistencia? ¿Hay alguna falta? ¿Hay algún vacío? Quiero contarles que hay estudiosos que llevan años, décadas, buscándole errores a la Biblia y no los han encontrado y no se los encontrarán, porque toda la escritura es inspirada por Dios, y por ser inspirada por Dios es infalible, es inerrante y es suficiente. Y como Dios la inspiró y el Espíritu Santo llenó de sabiduría a esos escritores y enseñó la Biblia y la sopló para que ellos la escribieran y la inspiró en ellos, es una palabra sin errores. Podrán haber inconsistencias en las traducciones, podrán haber algunas cosas aparentemente mal, pero la esencia de la palabra de Dios es verdadera. La verdad de Dios es innegociable. Por eso obedecemos la palabra, porque lo que está escrito aquí es verdad. Es verdad. ¿Puede usted decir lo mismo de otro libro? ¿Que todo lo que usted lea en ese libro es verdad? No
no hay ningún libro con la capacidad de tener el reconocimiento nuestro de que es un libro perfecto. En cambio, con la palabra de Dios podemos decir: la palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué obedecer la palabra? Justamente por eso, porque es perfecta. 128, versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Por eso estimé perfectos tus mandamientos, tu palabra más que todas las cosas. Deuteronomio capítulo 6 en adelante dice que los pueblos alrededor de Israel decían: qué gran nación es Israel, que tiene un Dios tan poderoso y tiene unos mandamientos y una ley tan perfecta. ¿Sabe qué hacían los pueblos vecinos? Reconocían la palabra de Dios, la ley, los mandamientos como una ley perfecta. Y aquí el salmista está diciendo: yo reconozco que no hay nada tan perfecto como la palabra de Dios. ¿Por qué obedecer la palabra? Porque aquí hay perfección. Lo que usted necesita saber de lo que pasó, aquí está. Lo que usted necesita saber de lo que está ocurriendo en el mundo hoy, aquí está en la palabra. Lo que usted necesita saber de lo que pasará con este planeta, aquí está en la palabra. Lo que la historia secular no puede ofrecer como información para el conocimiento de Dios, la Biblia nos lo ofrece. Lo que la geografía secular no puede ofrecernos para conocer de la palabra de Dios, la misma Biblia nos lo ofrece. Lo que la ciencia, la medicina, la psicología, la filosofía, la política y ninguna de esas ramas puede ofrecernos para conocer a Dios, aquí está. Es suficiente. Es un libro obligado para el que quiera conocer la historia de este mundo. No hay un documento antiguo tan perfecto, tan completo para darnos una información histórica como la palabra de Dios. Por eso ella es perfecta. Por eso nosotros la leemos, la queremos conocer y tenemos que obedecerla. ¿Por qué obedecer la palabra? Porque es perfecta. 140. Es lo que dice el salmista de esta perfección: sumamente pura es tu palabra. ¿Cómo es la palabra de Dios? Pura. ¿Qué es algo puro? Muy limpio, sin imperfección. Algo puro no tiene mancha. No hay ninguna opción de que alguien pueda tomar o agarrarse de algo para decir: aquí está la imperfección de la palabra. Mi hermano, eso lo podemos decir de nosotros mismos, que tristemente no somos irreprensibles. No lo somos. Tendrán que señalar de nosotros. Tendremos que señalar de una institución, de una iglesia. Tendremos cosas para señalar de un libro, de una organización, pero nada se puede señalar en contra de la palabra de Dios, porque es pura. El mensaje de Dios es puro. La voz de Dios es pura, es perfecta. Por último, ¿por qué obedecer la palabra de Dios? Porque Dios castiga al que no la obedece. Versículo 21. Y quiero pedirle el favor de que se acomode bien en su sillita, abróchese los cinturones, porque este versículo sí que nos tiene pensando. ¿Por qué obedecer la palabra? Porque Dios castiga al que no la obedece. Reprendiste ¿a quiénes? A los soberbios. Hasta ahí bien, hasta ahí bien. Pero luego, ¿qué dice? Los malditos que se desvían
de tu palabra, de tus mandamientos. ¿Cómo es conocido el que se desvía de la palabra de Dios? Como un soberbio y como un maldito. Vaya, dígale usted eso a alguien que se alejó de la iglesia. Usted es esa persona no vuelve, menos va a volver. Y se molestaría y se ofendería. Pero ¿percibe usted lo grave que es alejarse de la palabra de Dios? ¿Cómo reconoce Dios? ¿Cómo tilda Dios al que se aleja de la palabra del Señor? El que se aleja de la Biblia, el que se desvía de los mandamientos, el que desobedece la palabra, es un maldito. ¿Qué es ser un maldito? ¿Qué es ser un maldito? Es el que está bajo maldición. Les voy a cambiarle un poquito la frase. El que se va y se desvía de Dios, el que desobedece la palabra, está bajo maldición. Por eso la Biblia dice: no somos de los que retroceden, no somos como los cobardes que se van, sino que nosotros permanecemos en el camino de Dios. ¿Alguien quiere permanecer en el camino de Dios y en la palabra? Ahora con más ganas, con más intención queremos seguir en esto. Miren lo que dice el versículo 118. 118. ¿Qué le pasa a los que se desvían y desobedecen la palabra de Dios? 118. Hollaste. ¿Qué es hollar? ¿Qué es hollar? Pisotear. Pisotear. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Entonces, ¿cómo reconoce la Biblia al que se desvía del camino de Dios? Como un maldito, como un soberbio. ¿Y qué le hace Dios al que se desvía de la palabra del Señor? Él mismo lo holla, lo pisotea. Es decir, hay castigo, hay juicio para el que se desvía de la palabra de Dios. ¿Por qué obedecer la palabra? Porque hay un castigo para el que la desobedezca. ¿Cómo obedecer la palabra de Dios? Si es tan delicado desobedecer la palabra, vamos a hablar de cómo obedecer la palabra del Señor. Comencemos, versículo 5. ¿Cómo obedecer la palabra? Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer según este salmo? Ordenar nuestros caminos. ¿Qué es poner en orden nuestros caminos? ¿Qué es poner en orden nuestros caminos? Arregle su vida, señor, señora, jovencito, ponga en orden su vida. Y para poder poner en orden nuestra vida hay que identificar dónde está el desorden. Los que aquí hacen aseo en su casa, en su oficina, en su trabajo, saben que para poner en orden su casa, su oficina, el lugar de trabajo, tiene que revisar qué no está en orden y comience a ordenar. Entonces hay que llevar esto a su sitio, hay que limpiar aquí, hay que botar esto, hay que poner algo nuevo, hay que quitar la tierra, el polvo de aquí, hay que barrer, hay que lavar, bueno, tantas cosas que tienes que hacer para poner en orden ese sitio. Y así es con tu vida, tienes que poner en orden las cosas en tu vida que hay que limpiar, que hay que abandonar, que hay que cambiar, que hay que lavar, que hay que restaurar. Ponga en orden eso. No, ni idea, pastor, yo no sé qué hay que poner en orden. Mire, hermano, discúlpenme, amigo,
Señora, señor, que están viniendo hace poco, no hay que hacer un curso especializado en algún centro académico o filosófico o religioso para suponer que anda mal en mi vida. Todos tenemos esa posible capacidad de determinar lo que está bien y lo que está mal. Algunas cosas no. Necesitamos ir a la Biblia y escuchar lo de la palabra. Pero habrá que ir a hacer algún curso especial a algún lado para saber que decir groserías es pecado, es malo. No. La Biblia lo confirma: de una boca no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces tu boca tiene que ser una fuente de agua dulce, refiriéndose a hablar bien, sin groserías, sin necedades, sin doble sentido, sin vulgaridades, sin chistes verdes. No hay que ir muy lejos para saberlo. ¿Será que hay que ir a otro lugar para entender por fin que no puedes seguir en unión libre? ¿O alguien podrá decir a estas alturas: yo ni idea que eso era malo? No sabía, no tenía, no. ¿O será que hay que ir muy lejos para saber que es malo estar vendiendo licor, por ejemplo, alcohol? ¿O estar fumando cigarrillo? ¿O estar viendo películas, escenas cargadas de inmoralidad, de pecado o algo así? O alguien podrá decir: ni idea que decir chismes, contar cosas era malo, ni idea. ¿Será posible? No. Hermanos, ordenemos nuestros caminos para poder de esa manera obedecer la palabra. Ordene sus pensamientos. Y aquí creo que voy a tocar algunos. Ordene sus sentimientos. Ordene su vida moral, su vida sexual, ordénela. Ordene sus negocios. Ordene su situación familiar. Ordénela. En estos días, una persona, no es de Yopal, ella está en embarazo. Tiene otro hijo, creo. Y escuchó algo por internet de lo que estábamos enseñando y me llamó y me dijo: yo necesito arreglar mi vida, yo quiero bautizarme y quiero crecer en la iglesia. Ah, qué bueno. ¿Cómo está tu situación familiar? Bien. O sea, ¿está casada? No. Está en embarazo y tiene otro hijo. Ah, bueno, ponga en orden su situación familiar. Haga el proceso, cásese, anímese, haga lo que eso honra a Dios y demuestra su obediencia. Yo no, yo que me voy a casar con él, muchacho. Me voy a casar con él. No tengo por qué casarme con él. Y entonces se va a separar. Pues es la pregunta obligada. No se quiere. No, pastor. ¿Cómo se le ocurre que me va a separar? Hágame un favor, explíquemelo, porque no lo entiendo. Él no quiere casarse. Sí, él quiere casarse. Entonces, ¿qué pasa? No, es que yo no estoy segura. Y está en embarazo y tiene otro hijo de él, pero no está segura, porque no se ha entendido el valor de obedecer, de ordenar los caminos para poder obedecer la palabra. ¿Qué hay que hacer para obedecer la palabra? Versículo 33. Hay que aprenderla. Enséñame
oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñame. Dios nos los enseña y nosotros tenemos que aprenderlos. Miren lo que dice la otra parte del versículo: y lo guardaré hasta el fin. Cuando yo los aprenda, los podré guardar hasta el fin. Hermanos, hermanas, no dice que debemos memorizar los estatutos, que debemos, ¿qué dice? Aprenderlos. Porque es que yo memoricé muchas cosas cuando estudié. Yo tuve que aprenderme las capitales de los países europeos. ¿Sabe cuántas capitales son? Me las aprendí y presenté mi examen y gané mi examen. Pregúnteme las capitales y me sé por ahí algunos poquitos. Porque ¿qué hice? Los memoricé, pero no los aprendí. Y memorizamos muchas cosas para el momento, pero no las aprendemos como debiera hacerse. Y miren la distinción que hay con el versículo 34. ¿Qué hay que hacer para obedecer la palabra? 34: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y aquí vamos a detenernos un momento. En el 33, ¿qué hay que hacer? Aprender. Y en el 34, ¿qué hay que hacer? Entenderlos. Porque una cosa es aprenderlos y otra cosa es entenderlas. Y la Biblia habla insistentemente en entender los mandatos de Dios. Porque hay muchas cosas que se saben. ¿Alguien sabe aquí que mentir es pecado? Pero no se ha entendido. ¿Por qué no lo hemos entendido? Porque seguimos mintiendo. Seguimos mintiendo. ¿Alguien sabe aquí que ofrendar y diezmar honra a Dios? ¿Lo saben o no lo saben? Sí, claro que sí. Claro, pastor, diezmar es una bendición, pero no se ha entendido. No se ha entendido. ¿Por qué? Porque algunos no ofrendan ni diezman. ¿Saben ustedes que congregarse es correcto, es lo justo, es santo, es obediencia a Dios? Sí, pastor, congregarnos es importantísimo. Pero hoy revisamos y nos faltaron 30 personas por lo menos al templo. No, pastor, yo no voy a la iglesia seguido, pero yo estoy bien, yo estoy firme. Lo admiro mucho. Admiro mucho eso. Que alguien pueda mantenerse firme sin congregarse, de admirar. ¿Sabe usted que es importante participar de los eventos que la iglesia organiza? Claro, pastor, es importantísimo. Entonces, ¿por qué ni a las escuelas, ni los viernes, ni a la reunión de damas, algunos jóvenes a la reunión de jóvenes, no se participa? Porque se sabe, se aprendió, pero no se ha entendido. ¿Qué es entender? Es poder poner ese conocimiento en práctica y poder decir, lo puedo creer, lo puedo meter en mi corazón, lo puedo interiorizar. Y a partir de eso que entiendo, comienzo a definir mis pasos en esta vida espiritual. ¿Cómo obedecer la palabra? Versículo 44. Guardaré tu ley, ¿cada cuánto? Siempre, para siempre y eternamente. ¿Cómo hay que guardar la palabra? Permanentemente, siempre. Siempre. Versículo 93. Lea conmigo en voz alta. Aquí está en la proyección. Léalo conmigo en voz alta. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos. Otra vez. Nunca, jamás me olvidaré
de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con frecuencia guardamos la palabra, la obedecemos en aquellas cosas que nos convienen o que nos es fácil, pero lo difícil es guardar la palabra y obedecerla en aquellas cosas en las que no queremos ceder, no queremos entrar a obedecer. ¿Qué beneficios tiene obedecer la palabra de Dios? ¿Qué beneficios tiene obedecer la palabra de Dios? Versículo 2. ¿Qué pasa con el que guarda la palabra? Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. ¿Qué beneficio tiene el que guarda la palabra? Es bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? ¿Qué significa? Que es bendecido. Que es bendecido. Una mujer le dijo a una cristiana: ¿su familia cómo está? Todos mis hermanos están mal, tienen luchas, deudas, problemas. Y esa mujer comenzó a ayudar a uno por uno y les ayudó muchísimo. Y entonces la cristiana le dijo: y yo también tengo problemas, también tengo luchas, pero veo que solamente ayudaste a los otros que no son exactamente cristianos, pues no están tan bien. Ella le contestó: porque es que tú eres feliz, porque es que Dios te bendice, a ellos no. Y lo que yo les doy es pasajero, les arregla el problema. ¿Por cuánto tiempo? Por un par de semanas, tal vez más, tal vez menos. En cambio tú eres feliz y Dios está contigo porque tienes a Dios, porque guardas la palabra del Señor. Y eso le quedó ahí guardado en su corazón, porque el que guarda la palabra, el que la obedece, es bendecido. Porque el que guarda la palabra, se le nota que está guardando la palabra de Dios. ¿En qué se le nota? En su actitud, en su forma de ver la vida. El que guarda la palabra no se enferma. ¿Será que sí o será que no? ¿Sí se enferma o no se enferma? Sí se enferma, pero Dios está con él y lo bendice y hace milagros, lo restaura, lo sana, lo ayuda. El que guarda la palabra no pasa necesidades económicas. Sí las pasa, pero Dios es su proveedor. Dios es quien lo sostiene. Dios es quien lo sustenta. El que guarda la palabra no tiene problemas en casa, problemas familiares, sí los tiene. El que guarda la palabra no pasa temores, no pasa miedos, sí puede tener miedos, pero Dios es quien lo ayuda, quien lo bendice, quien está con él permanentemente. Porque el que guarda la palabra es bendecido, es bienaventurado. Mira el versículo 56. Estas bendiciones tuve. ¿Por qué? Porque guardé tus palabras. ¿Qué bendiciones tiene el que guarda la palabra? Hermanos, Pablo le dice a los de la iglesia en Tesalónica: no vivan como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la mayor, la mejor de las esperanzas, la más grande, la más significativa, la más hermosa esperanza. Él es quien nos da todo lo que necesitamos, quien perdona todos nuestros pecados, quien sana todas nuestras dolencias, quien nos corona de favores y misericordias, quien sacia de bien nuestra boca.
Él es quien nos da las fuerzas y nos renueva como se renueva el águila. Aunque falte el alimento, aunque falte el sonido de las ovejas y de las vacas en los corrales, aunque se acabe el trigo, aunque se acabe lo que necesitemos, el cultivo, con todo, Dios es nuestro proveedor y nos levanta y nos da pies como de siervas, dice la Biblia. Aunque nos sintamos solos, Él dice: no temas, yo te ayudo, yo te sostengo. Aunque tengamos enfermedad, Él es nuestro sanador. Aunque nuestra familia esté en problemas, Él es quien nos corona de ayuda y de poder y nos fortalece, hermanos. Pero esas bendiciones las tenemos, ¿por qué? Por guardar su palabra. A la pregunta que usted podría hacer: Señor, pero no entiendo por qué no me bendices, yo le hago una pregunta: ¿qué tan fiel es usted a la palabra? ¿Qué tanto obedece la palabra? No, pastor, yo ni leo la Biblia. Ah, bueno. ¿Qué tanto está ciñendo su vida a la palabra? Es que yo no alcanzo a leer, no alcanzo a ver. Póngale a alguien a que le lea, hermano. Busque el recurso para hacerlo. ¿Qué otro beneficio tiene el que obedece la palabra? 6, versículo 6. Entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese. ¿Cuándo no será avergonzado? Cuando atienda a todos sus mandamientos. Yo no le voy a decir que usted es más que su hermano o su hermana, hablando de sangre. Usted no es más que ellos, somos iguales. ¿Cuál es el beneficio o cuál es el privilegio o qué nos hace diferentes? Que tenemos a Dios en nuestro corazón. Esa es la diferencia con ellos, que tenemos a Dios. Pero quiero decirles que estamos plenamente convencidos que en medio de esas familias numerosas, donde los únicos cristianos son ustedes, en medio de la cuadra donde los únicos cristianos son ustedes, en medio de su labor de trabajo, en medio de sus amigos de trabajo, compañeros de trabajo, el único cristiano es usted. Quiero decirle: guarde, atienda, entienda, obedezca la palabra y usted no será avergonzado. Yo puedo creer con todo mi corazón que en medio de mi familia no seré avergonzado por ser cristiano. Ayer William hablaba conmigo un poquito de eso y me decía que por ser parte de una familia numerosa no faltaba el que decía: ese es el cristiano, mire cómo viven de mal, mire cómo sufren por no estar haciendo esto o aquello, por ser cristianos. Pero después de los años la familia reconoce: ellos viven bien y tienen la bendición de Dios porque se han guardado para Dios, porque no seremos avergonzados. Varones, damas, insista en su fidelidad a Dios, insista en su obediencia a la palabra, guárdese para el Señor, dígale no al pecado. Así se burlen, así lo señalen de ignorante, así lo señalen de pobre, usted no será avergonzado porque Dios está con usted y lo sostiene. Versículo 9. Otro beneficio de obedecer la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la palabra. Jovencitos, jovencitas, solo hay una manera de que usted viva una vida correcta. No hay dos. No hay tres maneras, hay una única forma. La única manera que tu vida sea lo que tiene que ser es que tú obedezcas la palabra del Señor. No hay otra manera, Santi. No hay otra manera, papá.
otra manera. Jacob, no hay otra manera. A los que me están viendo, a ustedes niños, no hay otra manera. Tienen que obedecer la palabra de Dios. Porque muchos caminos se abren a los pies de los jóvenes, aún de los adultos, todavía se abren caminos. Pero esos caminos tienen un final, la condenación, la muerte. Solo hay un camino que da vida, vida eterna. El camino del Evangelio, el camino de Jesús, el camino de la iglesia, el camino de conocer al Señor como corresponde. Papás, mamás, papá, mamá, agárrese de la Biblia, de la palabra de Dios y enséñesela a sus hijos. Mire, ni siquiera la comida que usted le da a sus hijos todos los días es tan importante como que usted le dé la palabra de Dios a sus hijos. Janet, pueden estar grandes esos muchachos, pero no desaproveches ni un momento para darle la Biblia. Así te digan cansona, así se burlen, así te den la espalda en algún momento para que no les digas. Dile la Biblia. William, carga baterías en eso otra vez con tus hijos. Inyéctesela, hermano. Confróntelo con la Biblia, confróntelos. Con sus hijos, confróntelos. Si son capaces de coger el celular para llamar a sus hijas, a sus hijos que están en otra ciudad o en otro país, para contarles el chisme, o lo último que viste en la revista de farándula, o lo último que te contaron de lo que está pasando con lo que sea. Coge el celular, escríbele, llámalo y dile: Dios te ama y la Biblia dice esto. Denle Biblia a sus hijos, denle Biblia a sus hijas. ¿Con qué se santificará el joven? Con guardar la palabra. Solo los jóvenes. ¿Con qué se santificará usted, señor, señora? Con guardar la palabra. Guarde la Biblia, guardemos la palabra de Dios. No pierda tanto el tiempo, no lo perdamos hablando de liviandades, de insensateces, perdón por esta palabra, hablando de bobadas, cuando debiéramos estar hablando de la palabra de Dios. Llame a su hermano, llame a su hermana, léale la Biblia, léale la palabra de Dios. 45. ¿Con qué? ¿Por qué obedecer la palabra? ¿Qué beneficio tengo? 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué beneficio tengo de buscar los mandamientos? Seré libre. Y hablo con cada uno. Míreme, por favor. Tienes esclavitud a algo en tu vida. Eres esclavo de algo moral, sexual. Eres esclavo a algún comportamiento, a algún vicio. Eres esclavo a un sentimiento, a una emoción. Eres esclavo en una forma de actuar. Eres esclavo en el área que sea. La Biblia dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La palabra te hace libre. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y esa verdad se refiere a la palabra y se refiere al Jesús de la palabra. Conoce la verdad, conoce la palabra y esa verdad te hará libre. Y por último, otro beneficio de obedecer la palabra: 155. Lejos está de los impíos
la salvación. ¿Por qué? Porque no buscan, no obedecen tu palabra, tus mandamientos. ¿Qué está lejos de los impíos? La salvación. O sea que si guardamos los mandamientos, ¿qué pasa? Está cerca de nosotros la salvación. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos da la salvación. La Biblia no puede salvarnos. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos salva? Jesús, que es el que nos revela la palabra. Mire lo que dice Juan 5:39. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, pero busque San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. En la palabra está la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia puede darnos vida eterna? Por lo que dice enseguida: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Por qué la Biblia puede darnos vida eterna? Porque ellas dan testimonio de Jesús. Obedecer la Biblia nos da la salvación. Deje su Biblia ahí en la sillita. Escúcheme lo siguiente. Tengo estas preguntas para hacer. ¿Por qué es tan complicado obedecer la palabra de Dios? Que nadie dijo aquí que era fácil. ¿Por qué es complicado obedecer la palabra de Dios? Miren esta otra pregunta. ¿Por qué con tanta frecuencia, por no decir siempre, obedecemos parcialmente a la palabra de Dios? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que esto sí lo obedecemos y esto no lo obedecemos. Esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto lo voy a obedecer a medias cuando pueda, esto lo voy a obedecer de lunes a miércoles, pero de jueves a domingo no lo puedo obedecer. ¿Por qué se obedece parcialmente? Porque con tanta frecuencia se aplazan las cosas que debemos hacer para estar en obediencia al Señor. ¿Usted cuándo va a cambiar o arreglar su vida? Un día de estos. Un día de estos lo voy a hacer. Y lo aplazamos y lo aplazamos y lo aplazamos. Una persona que se iba a bautizar conmigo, cuando yo me bauticé hace muchos años, me dijo: no me voy a bautizar ahorita, lo voy a hacer luego, en el siguiente me bautizo yo. Ah, bueno, hágale. Y yo me bauticé. Hoy todavía no se ha bautizado, después de muchos años. ¿Por qué? Porque se aplaza. Se aplaza. Algunos llevan aplazando la decisión de dejar eso que les hace daño, y se aplaza, y se aplaza. Algunos llevan aplazando para volver a hablar del matrimonio, aplazando su matrimonio, y aplaza, y aplaza. Hablo de los que ya están en unión libre, bueno, viven con su pareja, y aplazan, y aplazan. ¿Por qué ya algunos tienen decidido? Esa pregunta, si quisiera hablar con alguien del tema. ¿Por qué ya algunos tienen decidido que hay asuntos en su vida que nunca serán sometidos a la obediencia a Dios? Hay gente que ya dijo, eso es como, le voy a poner un ejemplo. No me conteste, no diga amén, yo levante, no quedó un mal testimonio. ¿Cuántos tienen alguna deuda que ya no van a pagar? ¿Se acuerda que usted sacó un mercado fiado hace como 30 años y nunca lo pagó? ¿O le pidió algo de revista a fulanita o a fulanito y nunca le pagó lo de la revista? ¿O le pidió prestado 20,000 para la leche al
al familiar y nunca le pagó los 20,000, o una deuda más grande, ¿no? Una deuda más grande. Y usted dice, ah, no, esa deuda ya es vieja, yo nunca voy a pagar eso. Y no lo va a pagar. Ya decidió, ya eso no está, ya no está en el presupuesto, ya no se va a pagar. Algunos tienen cosas en su vida que ya decidieron que no van a poner en orden. ¿Sabe qué dicen algunos? Ahí hay atrevimiento de algunos. Dicen cosas como: si mi Dios me quiere salvar, así que me salve, pero yo no lo voy a cambiar, ya no voy a dejar esto. Yo nací así y no voy a cambiar esta mala costumbre. Y ya están decididos a no hacerlo. ¿Qué pasa con el que desobedece la Biblia? Es un soberbio, es un maldito, y Dios lo va a hollar, a pisotear, juicio, castigo por su maldad. Voy a invitarle a cerrar sus ojos. Hable con Él. Y lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón a Dios por desobedecer su palabra. Padre, perdónanos, te lo pido por favor, porque no es algo nuevo lo que estamos escuchando hoy. No es algo, por supuesto, no es inoportuno, es muy oportuno. Perdón por tanta desobediencia, por negarnos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, por aplazar, porque obedecer tarde es desobedecer. Perdónanos, Señor. Por obedecer a medias, porque la obediencia a medias es una desobediencia completa. Perdónanos. Por obedecer circunstancialmente o condicionalmente cuando nos conviene. Perdón, Señor. Perdón por renegar contra ti o contra la palabra. Perdónanos. Yo te pido perdón, Señor, por tantas malas acciones que no hemos corregido, por tantas palabras, pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes en contra de la verdad de tu palabra. Perdón, Señor. Pido tu ayuda en esta mañana y soy el primero en pedirte que me perdones, porque seguramente hay cosas en las que no obedezco como tengo que obedecer. Perdóname, Señor. Perdona a mi esposa, perdona a mis hijos si desobedecemos tu palabra. Perdónanos como familia. Oro por esta iglesia, Señor. Perdónanos si desobedecemos tu verdad. Perdónanos, te lo pedimos. Te suplicamos el perdón, Señor. Y quiero invitarle en esta mañana, amado hermano, hermana, a que no vea esto como una tarea imposible. Si usted es consciente que está desobedeciendo en algunas cosas a la palabra, no es hora de que diga: yo no lo puedo hacer, mejor no hago, mejor no vuelvo, mejor aquello o aquí. No, señor, no, señora, no tome esa actitud. Yo le reto a que ponga en orden su vida. Tal vez no lo pueda hacer en una semana, tal vez no lo pueda hacer en un mes, pero proyéctese y diga: para fin de año, para el próximo mes, para el próximo año, póngase metas con respecto a esas áreas en las que no está obedeciendo, y le aseguro que Dios lo va a bendecir por su decisión de ordenar su vida. Señor, dale fuerzas a estos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, para que tomen decisiones, determinaciones correctas para obedecer tu palabra. Te pido que los bendigas en el santo nombre de Jesucristo. Amén.